tiene razón en que estas son preguntas válidas, y la respuesta adecuada a estas preguntas debe basarse en la Biblia, que es la fuente de información más confiable sobre Satanás y los asuntos espirituales. La Biblia nos brinda suficiente información para comprender el papel y la naturaleza de Satanás, así como su destino final. Pero antes de hablar de Satanás, te pido que te suscribas al canal, donde tienes mensajes diarios de fe, aclaración y motivación para fortalecer tu camino con Dios. Ven a caminar con nosotros todos los días, activa las notificaciones y no olvides dejar tu pulgar hacia arriba. La palabra de Dios es infalible y la máxima autoridad, y es fundamental basar nuestras creencias y conclusiones sobre Satanás en las Escrituras en lugar de en la especulación o tradición humana. Al hacerlo, podremos obtener una comprensión más precisa y sólida de estas cuestiones. Dios originalmente lo creó como un ángel, pero él se rebeló contra la autoridad de Dios y se convirtió en gobernante de un reino lleno de demonios. Satán, cuyo nombre es Lucifer, que en latín significa portador de luz, brillante o estrella de la mañana. El diablo es más que una figura con cuernos rojos y apariencia aterradora, es un ser malvado con poder y lo usa para sus fines maliciosos y egoístas, tiene origen maligno y desprecia a los cristianos y a los seres humanos, quiere y busca la desaparición religiosa en el mundo espiritual y vital. Creado como un ser angelical, se convirtió en un ángel caído llevándose consigo a un tercio de los ángeles. Satanás planea acciones ocultas, hábil manipulador, mentiroso. Jesús llama mentiroso a Satanás en Juan capítulo 8 versículo 44. La idea de que Lucifer era el nombre celestial o angelical de Satanás es una creencia común, pero vale la pena señalar que esta asociación no se basa estrictamente en evidencia bíblica directa. En Isaías capítulo 14 versículo 12 se describe la estrella de la mañana o la estrella del alba. Sin embargo, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que el contexto de este versículo se refiere al rey de Babilonia, no a Satanás. La idea de que Lucifer era un nombre celestial anterior para Satanás parece haberse originado en la interpretación de la Vulgata. Satanás desempeña papeles en acontecimientos importantes a lo largo de la Biblia, desde su influencia sobre la serpiente en el jardín del Edén hasta su aparición en los acontecimientos de Job. La comprensión bíblica de Satanás se construye a partir de varios pasajes que describen sus acciones y su naturaleza, en lugar de depender de un único nombre específico. Por lo tanto, el énfasis debe estar en comprender quién es él y su naturaleza malvada tal como se revela en las Escrituras, en lugar de centrarse exclusivamente en su nombre. La Biblia nos ofrece algunas pistas e información general sobre la naturaleza de Satanás y su caída. En Colosenses capítulo 1 versículo 16, el apóstol Pablo afirma que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Este pasaje enfatiza la soberanía de Dios y la creación de todas las cosas, incluidos los seres espirituales como los ángeles. Sin embargo, este pasaje no proporciona detalles específicos sobre la creación de Satanás o su caída. Otro pasaje citado con frecuencia es el capítulo 28 de Ezequiel, que describe al rey de Tiro en términos que sugieren una referencia a un ser angelical detrás del rey. Sin embargo, se debate la interpretación exacta de este pasaje y algunos lo ven como una referencia a Satanás antes de su caída. La caída de Satanás suele estar asociada con su deseo de exaltarse por encima de Dios y su rebelión. En Isaías capítulo 14 versículos 12 al 17 y Ezequiel capítulo 28 versículos 12 al 19 se citan con frecuencia pasajes que describen el orgullo y la caída de un ser celestial que algunos interpretan como Satanás. Sin embargo, estos pasajes también podrían referirse a reyes humanos o alegorías. En general, la Biblia nos da una visión limitada e indirecta del origen y la caída de Satanás. El énfasis de las Escrituras está más en la naturaleza de Satanás como adversario y tentador, así como en su derrota final por el poder de Dios. Satanás ante Dios en Job capítulo 1 versos 6 al 12, afirma caminar sobre la tierra.
Y un día que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, vino también entre ellos Satanás. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor, y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque no hay nadie como él en la tierra, hombre irreprensible y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le habéis cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de tus manos, y tu ganado ha aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en la cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solo contra él no extiendas tu mano. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dios cuestiona si lo consideraba una obra piadosa. Satanás acusa a Job de falta de sinceridad y de amar a Dios solo por sus bendiciones. Dios permite afectar los bienes y la familia, pero no la persona de Job. Satanás sale ante la presencia de Dios, según Job capítulo 2. Satanás regresa a la presencia de Dios y ahora se le permite influir en el bienestar físico de Job. Este pasaje resalta el lugar de Satanás en el mundo espiritual, acusando a las personas en la presencia de Dios. A Satanás se le impide desatar toda su ira, porque es una criatura sujeta a Dios. Su poder está limitado por el poder de Dios en la tierra. En el libro de Job en el capítulo 1 se muestra a Satanás haciendo el mal y causando daño en la tierra. Otro episodio en el que Satanás instigó el mal fue en el jardín del Edén, al que se refirió como el príncipe o gobernante de este mundo. Adversario de Dios, intenta seducir a individuos y grupos como lo describe Lucas capítulo 22 versículo 31. Él engaña al mundo, engañando como el diablo y Satanás, el gran dragón. Satanás fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Engaña al mundo usando varias estrategias, como apelar al orgullo, distorsionar la verdad e infiltrar en la iglesia falsos creyentes según 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Dios todavía le otorga a Satanás cierta autoridad en este mundo, lo que significa que su poder no está completamente quebrantado. La Biblia afirma que el mundo entero está bajo el poder del maligno según 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Debemos tener dominio propio y estar alerta. Satanás es un asesino, a menudo retratado como una serpiente y un dragón. Promueve falsas doctrinas y mantiene a los incrédulos en esclavitud espiritual, como está escrito en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44 y 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Es importante aclarar malentendidos sobre Satanás. No puede hacer todo lo que quiere, no está en todas partes y no es solo una fuerza del mal. La Biblia no respalda estos puntos de vista erróneos. Muchas personas y lugares difunden algunos conceptos erróneos sobre Satanás. La Biblia proporciona la siguiente información. Satanás es un ser personal, con mente y emociones. Por ejemplo, Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, como está escrito en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 6. Satanás es una criatura, no igual a Dios, está en Ezequiel capítulo 28 versículo 15. Satanás no gobierna el infierno fue creado como castigo para Satanás y sus demonios, según Mateo capítulo 25 versículo 41. Satanás puede entrar al cielo y vagar por la tierra, no está confinado a un lugar de tormento eterno, está en Job capítulo 1 versículos 6 y 7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite, según Job según 1 versículo 2. Todo lo que Satanás tiene está bajo su poder, pero no puede alcanzarlo sin el permiso de Dios. Es importante señalar que Satanás no es omnipresente, pero sí supervisa una casta de demonios conocidos como los poderes de este mundo oscuro, como se informa en Efesios capítulo 6 versículo 12. La lucha de los cristianos no es contra los seres humanos,
sino contra estas fuerzas espirituales malignas. Satanás usa estas fuerzas para seducir y engañar a la gente. También trabaja activamente para anular el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas y ciega las mentes de los que no creen, como dice en Mateo capítulo 13 versículo 3 y 4 y 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Los cristianos deben ser conscientes de las maquinaciones de Satanás, permanecer sobrios y disciplinados, estar alerta y cautelosos. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 se compara a Satanás con un león hambriento, que busca a quien devorar. Los creyentes tienen la responsabilidad de resistirlo con vigilancia y perseverancia, reconociendo los planes de Satanás para hacerlos infructuosos para el Señor según 2 Corintios capítulo 2 versículo 1. Cuando un creyente es tentado, debe someterse a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá, como está escrito en Santiago capítulo 4 versículo 7. Es crucial mantenerse firme en la autoridad de Dios contra los planes de Satanás. Manteneos firmes contra Satanás y él huirá de vosotros. Además de tentador, Satanás también actúa como acusador de los hermanos, señalándoles sus transgresiones. Sin embargo, Jesús es nuestro abogado, superó estas acusaciones, ya que pagó el precio por nuestros pecados. Los cristianos pueden estar seguros de su salvación, porque hemos sido salvados por la gracia de Dios, no por nuestros propios esfuerzos. Es un don misericordioso de Dios, no el resultado de obras o intentos de guardar la ley. A Satanás se le llama el Dios de este mundo, y tiene dominio sobre el sistema mundial, pero su autoridad no es eterna. El mundo está bajo su poder, oponiéndose a Dios y sus preceptos. Sin embargo, el reinado de Satanás llegará a su fin. En Juan capítulo 12 versículo 31 dice que el juicio está sobre este mundo, y se está pronunciando sentencia. El gobernante de este mundo, Satanás, será liberado. La existencia de Satanás se revela claramente en la Biblia, donde a menudo se le llama el adversario de la humanidad. El término Satanás es hebreo y significa adversario. Si bien no debemos temer a Satanás, es importante no ser ingenuos en nuestra guerra espiritual.